viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán, y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto, que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. 1 millar huirá a la amenaza de 1. A la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera. Les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar.
Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Bendiciones y bienvenido a este su programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel, aquí en la ciudad de Ocala. Hoy estaremos estudiando Isaías capítulo 30. Y el tema central de este capítulo es cuando confiamos en todo menos en Dios. Hay momentos en nuestra vida en los que sabemos que Dios existe, creemos en su poder y conocemos sus promesas. Pero cuando llega una crisis, nuestra primera reacción no siempre es buscarlo a Él. Hacemos planes, llamamos personas, tocamos puertas y tratamos de resolver el problema con nuestras propias fuerzas. Y después, cuando nada funciona, entonces decimos, vamos a orar. No sé si alguna vez te ha acontecido o quizás esto es algo parecido a lo que te ha sucedido en algún momento en tu historia. Y esto precisamente es lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Judá en este capítulo. El poderoso imperio de Asiria representaba una amenaza terrible. Judá sabía que militarmente no podía competir con Asiria. Así que sus gobernantes comenzaron a buscar una solución política. ¿Y qué hicieron? Miraron hacia Egipto. Egipto tenía soldados, tenía carros, Egipto tenía caballos. Egipto tenía recursos militares que le faltaban a ellos. Entonces, humanamente hablando, parecía una excelente decisión. Pero aquí hay un problema. Dios no les había dicho que fueran a Egipto. Por eso, Isaías comienza el capítulo diciendo: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». El problema de Judá no era simplemente haber diseñado una mala estrategia política. El problema era espiritual. Estaban intentando resolver sin Dios un problema que solamente Dios podía resolver. Este capítulo nos enseña una verdad que todavía necesitamos escuchar. Cuando dejamos de confiar en Dios, fácilmente comenzamos a confiar en cosas que parecen fuertes, pero que finalmente no pueden salvarnos. Así que lo primero que aprendemos en este pasaje es cuando no confiamos en Dios, buscamos nuestro propio refugio en Egipto. Dice el verso 2, se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Observemos cuidadosamente esta expresión. No han preguntado de mi boca. Ese era el verdadero problema. No habían consultado al Señor, ya tenían su propio plan, ya habían tomado su decisión, ya habían preparado toda la estrategia y solamente querían que las circunstancias funcionaran como ellos esperaban. Judá estaba buscando protección debajo de la sombra de Egipto, pero Dios les advirtió en el versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Aquello que parecía seguridad terminaría produciendo vergüenza. Aquello que parecía refugio terminaría produciendo desilusión. Los representantes de Judá viajaron hacia Egipto cargados de riquezas, regalos sobre asnos y camellos. Atravesaron caminos peligrosos. Pasaron por regiones donde había leones y serpientes. Estaban dispuestos a hacer enormes sacrificios para conseguir la ayuda de Egipto. Pero Dios dice en el versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. ¡Qué tragedia!
estaban haciendo grandes sacrificios para conseguir una ayuda que finalmente no les serviría. Esto puede ocurrir también con nosotros. A veces hacemos esfuerzos enormes buscando seguridad en cosas que nunca pueden ocupar el lugar de Dios. Nuestro Egipto puede ser una persona, puede ser una posición, puede ser nuestra experiencia, puede ser nuestra inteligencia, pueden ser nuestras conexiones. Todas estas cosas pueden tener su lugar. Aquí el problema comienza cuando ponemos en ellas la confianza que solamente le pertenece a Dios. En el Salmo 27:7 encontramos: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La pregunta entonces es sencilla: ¿dónde está realmente nuestra confianza cuando llegan los problemas? Porque es fácil decir, yo confío en Dios, cuando todo está tranquilo. Pero las crisis revelan dónde verdaderamente hemos colocado nuestra esperanza. Lo segundo que encontramos en este pasaje, que nos puede ser muy útil hoy, es que el corazón que no quiere confiar en Dios, tampoco quiere escuchar su palabra. En el versículo 8 ocurre algo todavía mucho más serio. Dios le dice a Isaías que escriba el mensaje para que quede como testimonio permanente. ¿Por qué? Porque el problema ya no era solamente que el pueblo estaba tomando malas decisiones. Ahora tampoco quería escuchar la verdad. Versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Versículos 10 y 11 describen la actitud del pueblo, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. En otras palabras, no queremos escuchar algo que nos confronte. Díganos algo agradable. No nos digan que estamos equivocados. No nos hable del Santo de Israel. Y aquí encontramos otra seria advertencia. Cuando una persona está decidida a hacer su propia voluntad, muchas veces comienza también a rechazar cualquier palabra de Dios que cuestione esas decisiones. Cuando una persona está decidida a hacer su propia voluntad, muchas veces comienza también a rechazar cualquier palabra de Dios que cuestione dichas decisiones. Queremos promesas, pero no corrección. Queremos consuelo, pero no arrepentimiento. Queremos escuchar que Dios nos bendecirá, pero no queremos escuchar cuando Dios nos dice que debemos cambiar. Sin embargo, el verdadero amor de Dios no solamente nos consuela, también nos corrige. Hebreos 4:12 nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra nos anima, pero también nos examina. Nos levanta, pero también descubre nuestro pecado. Nos consuela, pero también nos llama al arrepentimiento. Por eso nunca debemos buscar solamente predicaciones que nos digan lo que queremos escuchar. Necesitamos escuchar lo que realmente Dios ha dicho. Otra verdad que encontramos en este pasaje es la siguiente: todo refugio sin Dios terminará cayendo. Entonces, Isaías les muestra cuál sería el resultado de poner su confianza en Egipto. Versículo 13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Aquí la figura es de notar. Imaginémonos una gran pared. Por fuera todavía parece fuerte, todavía está de pie, pero tiene una grieta. Y la grieta comienza pequeña, después crece. La pared comienza a inclinarse y finalmente se derrumba. Así ocurre cuando construimos nuestra seguridad lejos de Dios. Durante algún tiempo puede parecer estable, puede parecer que todo funciona, puede parecer que nuestra estrategia está dando resultados. Pero si nuestra esperanza está colocada en algo que puede desaparecer, entonces nuestra seguridad siempre es frágil. Las personas pueden fallarnos, las puertas pueden cerrarse, las circunstancias pueden cambiar.
pero Dios, el Dios nuestro, permanece. Es por eso que Jeremías 17:5 nos dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Unos versículos después dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Observemos la diferencia. No es simplemente creer que Dios puede ayudar, es hacer de Dios nuestra confianza. Cuarta verdad que encontramos en este pasaje, y es que la verdadera fortaleza se encuentra en volver a Dios. Dice el versículo 15: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este probablemente sea el versículo central de todo este pasaje. Dios les estaba diciendo: no necesitan correr a Egipto, no necesitan depender de Faraón, no necesitan poner su esperanza en los caballos. Vuelvan a mí, descansen en mí, confíen en mí, yo soy suficiente. Dejar el camino equivocado y regresar al Señor es la verdadera fortaleza, no solamente para aquel tiempo Judá, sino también para todos nosotros. Porque la seguridad no está en la velocidad de los caballos, no está en los ejércitos de los egipcios, no está en las estrategias políticas, está en confiar tranquilamente en Dios. Pero tristemente, el versículo termina diciendo: y no quisisteis. ¡Qué palabra tan fuerte! Dios les ofreció descanso, no quisieron. Dios les ofreció seguridad, no quisieron. Dios les ofreció fortaleza, no quisieron. Y respondieron en el versículo 16: no, antes huiremos en caballos. Entonces Dios prácticamente les dice: precisamente esto harán, huirán. Aquello en lo que confiaban para salvarlos terminaría sirviéndoles solamente para escapar. Hay una gran diferencia entre descansar en Dios y ser irresponsables. Confiar en Dios no significa cruzarnos de brazos, significa actuar, trabajar y tomar decisiones reconociendo que nuestra seguridad final no está en nuestras capacidades, sino en Él. Otra verdad que encontramos en este capítulo es que aun cuando el pueblo falla, Dios está dispuesto a mostrar misericordia. Después de tanta rebelión, uno esperaría escuchar solamente juicio. En el versículo 18, la Escritura nos enseña: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¡Qué Dios tan maravilloso! Ellos habían corrido hacia Egipto, Dios todavía estaba esperando. Ellos habían rechazado su palabra, Dios todavía estaba esperando. Ellos habían confiado en caballos, Dios todavía estaba esperando. ¿Esperando qué? Esperando para mostrarles misericordia. El versículo continúa: porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Aquí encontramos el corazón de nuestro Dios. Dios disciplina a su pueblo, pero no disfruta destruyéndolo. Dios confronta nuestro pecado para llevarnos nuevamente hacia Él. Y cuando el pueblo vuelve, Dios escucha. El verso 19 enseña: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. ¡Qué promesa tan fabulosa! Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Dios no solamente quería librarles del enemigo, quería restaurar su relación con ellos. En los versículos que siguen, dice que volverían a escuchar la dirección de Dios. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Verso 21. Este es el resultado de regresar a Dios. Comenzamos nuevamente a escuchar su voz por medio de su palabra. Comenzamos nuevamente a caminar en sus caminos. Y aquello que antes ocupaba el lugar de Dios comienza a perder su valor. Es por eso que el verso 22 nos enseña a abandonar los ídolos. Porque cuando Dios vuelve a ocupar el centro, los falsos refugios dejan de parecernos
indispensables. Otra verdad que encontramos en este capítulo está en el versículo 27. Dios tiene la última palabra sobre todos nuestros enemigos. Isaías describe la intervención poderosa de Dios contra Siria. Aquella nación que parecía invencible sería derrotada. Dice el verso 31, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Observemos esto. Judá pensaba, necesitábamos la fuerza de los egipcios para derrotar la fuerza de Asiria. Pero Dios les demuestra algo completamente diferente. Lo que ellos creían que requería un ejército, Dios podía hacerlo simplemente con su voz. El problema nunca fue Asiria. No es que ella fuese demasiado poderosa. El problema era que Judá había olvidado cuán poderoso era Dios. Esta misma verdad sigue siendo válida hoy. Muchas veces miramos el tamaño del problema y olvidamos el tamaño de nuestro Dios. Pero nuestro Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo soberano. Él sigue gobernando. Él sigue teniendo la última palabra. Isaías dice, en descanso y en reposo seréis salvos. Jesús dice, venid a mí y yo os haré descansar. Nuestra mayor seguridad no está en Egipto, no está en los caballos, no está en las riquezas, en la inteligencia, no está en nuestras conexiones. Nuestra seguridad está en Cristo. Así que hoy quisiera terminar con esta pregunta. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Qué cosas estás mirando y diciendo? Si tengo esto, estaré seguro. Si esta persona me ayuda, todo estará bien. Si consigo este dinero, estaré tranquilo. Si se abre esta puerta, entonces tendré paz. Tal vez Dios hoy te está recordando. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Haz tus planes. Trabaja. Sé responsable. Busca el consejo, pero nunca pongas en los recursos la confianza que solamente le pertenece a Dios. Es por eso que Isaías en el versículo 18 termina diciendo, bienaventurados todos los que confían en Él. Que esa sea hoy nuestra decisión. No solamente creer en Dios, no solamente hablar de Dios, sino confiar verdaderamente en Él. Porque nuestra salvación y nuestro descanso, nuestra fortaleza, no están en lo que nosotros podemos controlar. Está única y exclusivamente en el Señor. Que Él te siga bendiciendo. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces.